Hoy estamos tomando café en KF News, Noticias del Eje, con el profesor León Felipe Cubillos Quintero. Él hizo parte de la Comisión de Empalme de Gestión del Riesgo de Desastres, comisión que fue nombrada o que fue escogida por el entonces presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, hoy por hoy pues el mandatario. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y como siempre muy complacido de compartir este café con KF News Noticias y con Carlos. Gracias, profesor, ante todo por aceptar la invitación. León Felipe Cubillos Quintero es sociólogo, filósofo, es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, es investigador. ¿Cómo fue usted escogido para ser parte de esta comisión, profesor? Este proceso de empalme ha sido un proceso de empalme completamente sui generis en lo que ha sido la historia de Colombia, sí, porque ha querido tener una base social muy grande. Fue un empalme entre 23 sectores del país, más de 180 instituciones, en el cual intervinieron directamente más de 2.500 personas. Lo que tiene que ver directamente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, este empalme fue dirigido por Javier Pava Sánchez, que en este momento, justo ahora a las 8 de la mañana, acaba de ser nombrado como Director Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y en su momento constituyó un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo nos integramos por dos situaciones muy concretas. Una de ellas era nuestro interés de mirar cómo quedaba el tema de Hidroituango en este empalme de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, por hacer parte del Consejo Consultivo que acompaña al movimiento Ríos Vivos en el conflicto con EPM. Y por otra parte también por las relaciones que tenemos con el líder ambiental y científico del tema ambiental, que es el profesor Hildebrando Vélez, quien nos había invitado en su momento a unas discusiones en el surgimiento y en las primeras tandas de conversación sobre el movimiento Soy Porque Somos, movimiento que lideraba el profesor Hildebrando con Francia Márquez. Y en ese momento, cuando la candidata llega a la ciudad de Pereira, nos encontramos con el profesor Hildebrando, le comenté mi interés de participar más activamente en el proceso del pacto histórico, y en ese momento entonces él nos hace el contacto con el profesor Javier Pava, quien venía dirigiendo un grupo de dinamizadores ambientales, y del 28 de junio conformó un equipo sobre Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, del que hice parte finalmente con otras 43 personas del país y de otras regiones. ¿Cuántas personas hicieron parte de ese equipo? Ese equipo directamente lo conformaron personas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, personas del IDEAM, todos los encargados del tema meteorológico en el país, y el Fondo de Adaptación. 43 personas directamente dentro de los profesionales, pero fueron acompañados también por 64 líderes sociales y ambientales del país, como decíamos, de 12 regiones distintas, y finalmente se acompañó también de un panel internacional de 14 expertos que discutieron con un equipo más estrecho lo que deben ser los lineamientos para proponer al plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida del presidente Gustavo Petro. ¿Fueron cuántos días de análisis, de estudio? Realmente comenzó el día 28 de junio, había un compromiso hasta el 1 de julio para todos los sectores de empalme para presentar el informe final. Se realizaron dos reuniones, el 7 y el 13 de julio, directamente con los directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, otra reunión con la fiducia, la previsora que maneja, digamos, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y otros dos proyectos especiales que tienen que ver con el Fondo de Manejo con Buenaventura y directamente también lo que tiene que ver con el proyecto Paz Pacífico, del que comentaremos algunas incidencias más adelante. En este sentido, en gestión del riesgo de desastres, ¿cómo dejó la anterior administración, la de Iván Duque, el país? ¿Cómo lo encontraron ustedes? Sí, muy importante la pregunta, Carlos, porque
Nosotros directamente desde el empalme dependíamos del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, que en ese momento lo coordinaba el ex senador Luis Fernando Velasco, y él recibió directamente del presidente Gustavo Petro dos directrices muy fuertes. Una, cómo es el estado de la gestión de riesgos y desastres hoy en Colombia, y dos, cómo ha influido el tema de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Todos los días están saliendo noticias al respecto. La situación es muy dramática porque se identificaron 10 alarmas sobre la situación en rojo del tema de la gestión de riesgos y desastres en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con la desfinanciación. Lo que se puede decir en este momento es que el fondo se desfinanció, y se desfinanció porque se volvió una caja menor de la política. ¿Eso qué quiere decir? El Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tiene unos dineros para reaccionar frente a todos los procesos de emergencia, pero en este momento el primer hallazgo y la primera alarma roja al respecto es que si Colombia viviese en este momento una situación de una catástrofe manifiesta, en el sentido de una gran emergencia, no cuenta, digamos, con el dinero de un fondo para llevar a cabo posibles soluciones, y en ese sentido tendría que ir hacia la excepcionalidad de buscar recursos en otras carteras. Ya que este fondo está quebrado. Está quebrado. Y el problema también es que se reconoció diferentes proyectos especiales de proyectos estratégicos que tuvo que manejar el tema de la gestión de riesgo en los últimos años, como el tema de La Mojana, como el tema de San Andrés y Providencia, como el tema de Mocoa, como el tema de Gramalote, como el tema de lo que viene siendo la situación invernal de varios de los departamentos. Y en ese momento lo que se señalaba es que infortunadamente inclusive se generaron vigencias a futuro. Por ejemplo, en el caso de La Mojana, más de 1.8 billones de pesos que ya están de alguna manera señalados cuál debe ser su uso en los próximos 4 años, y eso ata las posibilidades de la nueva dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para poder dirigir dineros que vayan hacia la solución. La normatividad de la gestión de riesgo en Colombia data del año 2012, la ley 1523, y lo que se señala en este momento es que se han tenido 10 años para superar el problema de La Mojana, 11 municipios, 4 departamentos, en diferentes temporadas de inundaciones y lluvias que se han tenido al respecto. E infortunadamente no se ha pasado de una fase 1, fase 2, que es reconocimiento, digamos, de la problemática o de la situación de riesgo, y no se ha podido alcanzar una fase 3, que son las posibles soluciones, de las cuales prácticamente no tendría la unidad ni el fondo como tener la financiación para llevar esas posibles soluciones. Y en esta región del país, en la región cafetera, en estos 3 departamentos que la conforman, ¿qué diagnóstico se puede dar? Hay una situación directamente en el eje cafetero que a nosotros también nos solicitaron que pudiéramos hacer algún tipo de consulta a nivel regional. En particular tuve el apoyo del experto en gestión de riesgo del departamento de Risaralda, Héctor Jaime Vázquez, profesor también de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien está liderando la próxima maestría en gestión de riesgos y desastres que va a dictarse también desde la Facultad de Ciencias Ambientales. Y los temas que rodean el tema de la gestión de riesgo en la región cafetera tienen que ver con unas incidencias muy propias, digamos, de sus determinismos geográficos. Grandes avenidas torrenciales, lo que puede suceder con los fenómenos del niño y la niña, lo que tiene que ver también cómo se sepultan las quebradas a partir, digamos, de las nuevas acciones de infraestructura. Y en ese sentido se podría decir que nosotros conocemos sitios y regiones del eje cafetero que tradicionalmente se han encontrado con estas situaciones de riesgo, por ejemplo, las avenidas torrenciales de alto nivel de lluvias y de inundaciones,
y esto se seguirá presentando y cada vez de una manera más aguda, o sea que no va a ser nada excepcional que de aquí se dice que el 80% de probabilidades existen a que las lluvias continúen, el fenómeno de la Niña continúe hacia el mes de octubre, pero también se dice que el 60% de probabilidades dice el ideal para que continúe en el mes de febrero y seguramente en el año 2023 se está diciendo que llegará la temporada de sequía. Entonces esperaríamos una agudización de estas situaciones de riesgo en el eje cafetero, apuntalada también desde todo el fenómeno del cambio climático, y tendríamos que escuchar a los especialistas para que nos mantengan, digamos, el seguimiento permanente de este tipo de circunstancias. Lo mismo con la actividad del volcán El Ruiz, también se habló de ello. Bueno, no directamente, ya temas tan específicos. Si había un proyecto específico, si era sobre cómo se había manejado el tema de galeras, pero claro, digamos en el empalme directamente no se trató, digamos, específicamente el tema del volcán, pero obviamente en nuestra región tenemos que estar dejándonos aconsejar mucho por los especialistas para saber cómo proceder frente a este tipo de situaciones. O sea que no obstante, lo más preocupante, pues estas situaciones que generan riesgo en nuestro país, ocasionadas pues por el cambio climático, no obstante ello, lo más preocupante es la desfinanciación. La desfinanciación, ¿cierto? Y la corrupción. ¿En cuánto se calcula esa desfinanciación? Vamos a mirar varios datos que esta semana han salido. Recordemos, y el mismo Carlos muy amablemente nos lo transmitía por vía WhatsApp, lo que fue la columna de Daniel Coronel, frente al tema del hoyo negro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y esta semana también viene saliendo información de la Contraloría y de la Procuraduría. Pensemos en lo siguiente: se dice que en los últimos 10 años se ha manejado un presupuesto de 11.4 billones de pesos en lo que ha sido, digamos, los 10 años del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Se dice que 9.4% ha sido utilizado por el Fondo Nacional. De eso se ha definido que el 8.1 billones debe ser ejecutado, y existen proyectos por 7.7 billones de pesos frente a ello. En solos, digamos, 5 proyectos estratégicos, como puede ser La Mojana, Mocoa, Garamalote, el Río Ponce y otro proyecto que en este momento no recuerdo, y lo que se señala allí directamente es que no se ha cubierto las necesidades de esos 5 proyectos. Y la gran preocupación que se tiene es que, contrariamente ante esa desfinanciación que se encuentra dentro de lo que debe ser la gestión de riesgo de desastres en Colombia, lo que sí está asumiendo el nuevo gobierno son deudas. Por ejemplo, una deuda frente a lo que pasó en el año 2017 con la reconstrucción de Mocoa. Hubo más de 330 muertos y dice que 15 barrios en Mocoa desaparecidos por el tema de la avenida torrencial que hubo en su momento. De 10 de estas familias más 85 damnificados hicieron una acción de tutela. El juzgado de Cundinamarca dio su veredicto y le debe pagar el Estado colombiano 9.000 millones de pesos. Y lo que pasa con Mocoa sucede en otras circunstancias. Y Carlos lo sabe mejor que yo, pero y quienes viven directamente en Caldas y en Manizales, pero el desfalco, por ejemplo, del tema de unas viviendas multifamiliares que se iban a construir en Manizales bajo el apoyo de Mario Castaño, que es, digamos, quien está en el ojo huracán en el tema de la corrupción en Caldas, pues es un tema de más de 13.000 millones de pesos. Entonces, se puede decir que lo que recibe el actual director es unas grandes deudas. Él, cuando hacíamos el empalme, nos señalaba el siguiente ejemplo. Haga de cuenta, Carlos, que nosotros tenemos, como todos los colombianos, una billetera, y en esa billetera tenemos un billete de 50 o 20 mil pesos para nuestras urgencias. Y ese dinero está ahí y uno nunca lo quiere tocar, a no ser que haya realmente una emergencia.
Se puede decir que Colombia, inclusive antes del fondo del 2012, en el fondo de calamidades del Distrito Capital fue muy reconocido el peso que tenía ese fondo, y el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, cuando yo hice mi investigación sobre la reconstrucción del eje cafetero entre el 2002 al 2006, también tenía, digamos, daba unas garantías. Pero lo que termina pasando es que lo que se encuentra es que ese dinero no existe. Y no existe porque ese dinero se desvió. ¿Por qué? Y eso lo dice muy claramente Daniel Coronel en su columna, lo examinamos en el empalme, es que infortunadamente el gobierno nacional y la gerencia de González lo que hizo fue, aprovechando que son dineros para mitigar riesgos, entonces tiene una expedición mucho más ágil, se pasa algunos controles y esos dineros pueden ser utilizados o para proyectos que no se necesitan en la urgencia o para futuros contratos que tengan que ver con los intereses de los políticos de turno. Y eso se puede demostrar muy claramente en lo que sucedió en el país. Entonces la desfinanciación se dio por ese caso y en este momento no aparecen los dineros que deberían aparecer. Pero eso, infortunadamente ayer escuchamos a la ministra de Salud y hablaba del tema de la salud y decía que el sistema ADRES está hecho para robar, o al propio ministro de Educación, Alejandro Gaviria, cuando nos decía que encontraron desfalcados los dineros de la persona con un 95%, en un 95%, o sea que es una situación, y como el tema de la entrega de las formas del empalme fue el día 1 de agosto y ahí se dieron cuenta de muchas situaciones de diferentes entidades y sectores, pues es una situación común que hace que este gobierno tenga una difícil viabilidad presupuestal para llevar a cabo sus políticas. O sea que la plata para la prevención del riesgo y para gestionar cuando se presenten calamidades, la que no fue desviada, se la robaron. No hay con qué atender una emergencia de magnitud en nuestro país. Sí, una de las grandes conclusiones que dejó el proceso del empalme fue la siguiente. Si uno mira la filosofía del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, está en 3 funciones principales: conocimiento de riesgo, mitigación de riesgo y la manera como se deben atender las emergencias y los desastres. Los primeros 2 puntos fueron desatendidos, el conocimiento de riesgo y la reducción de riesgo. El que fue más atendido fue el último, atención de emergencias. Y esto genera, en palabras de Javier Pava, ya elegido director de esta mañana, un ciclo perverso de la gestión de riesgo. ¿Y cuál es el ciclo perverso? Se atiende la emergencia se atiende con mitigaciones en obra de infraestructura. Esas mitigaciones en infraestructura se ceden a contratistas que hacen parte de un partido político que les sirve mantener ese dinero para reproducir su manera propia de cooptar las instituciones. Y ahí es donde se pierde la plata también. Ahí es donde ¿cierto? se pierde el dinero. Sí, señor. Terminan, en vez de tener una visión integral de la gestión de riesgo, se convierte en pensemos solamente en La Mojana, 11 municipios, 4 departamentos, 10 años, y se vuelve, digamos, una aplicación de ejecución exclusiva de pequeños grupos contratistas muy ligados a factores políticos locales, regionales y nacionales que independientemente hacen su trabajo, pero esta semana escuchamos a Ida Bella en el Senado cuando ella colocaba el ejemplo de que sí, es muy dramático lo que está pasando en La Mojana, y ella está hablando del Lorica en Córdoba, la inundación en Córdoba. Ella está diciendo son 17.000 millones de pesos los que en este momento se quieren manejar, pero, y lo dice directamente, pero un político pide el 25, el otro político pide el 15, el otro político pide el 12, el otro político pide el 5, y finalmente lo que ella dice es no van a llegar ni el 50% de esos 17.000 millones a Lorica. Bueno, identificados los problemas por parte pues, de esta comisión de la que usted hizo parte, ¿qué propuestas de solución surgieron? Todos los grupos de empalme tenían también la responsabilidad de definir unas alarmas
rojas y otras verdes. ¿No se recuerda cuántas alarmas en gestión del riesgo? 10 alarmas. Alarmas rojas. Alarmas rojas. Y habían 4 alarmas verdes. Esas 4 alarmas verdes es qué está haciendo el actual gobierno que se puede continuar en el futuro. Y analizando esas alarmas verdes se determinaban también posibles 10 puntos para lo que debía ser la manera de llevar los posibles lineamientos para solucionar estas alarmas en el nuevo plan de desarrollo, que es lo que se va a empezar a gestar, se está gestando ya en el país a nivel de los diálogos regionales. Lo primero, reivindicar el papel misional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En otras palabras, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en este periodo tuvo acceso a un dinero, se decide en el empalme los que manejan el tema de la contabilidad y el presupuesto monumental, pero ese no es el sentido de la gestión de riesgo. A uno lo que le queda ahí la sensación es de que eso se convirtió en una cueva de Rolando, opinión personal. Más o menos, por lo que decíamos de la desviación de los recursos. Y en ese sentido, el papel de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres es abanderar el trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Desastres y del Plan Nacional de Gestión de Desastres para que realmente el tema de gestión de riesgos tenga su conocimiento, su reducción sus posibles mitigaciones para llevar a cabo los procesos de prevención. Otro punto muy importante es blindar la cuenta del Fondo Nacional de Gestión de Desastres para que no se deje, digamos, al garete de la política de turno, para que realmente los dineros vayan dirigidos a los riesgos, emergencias y desastres y los programas de conocimiento y de prevención que se requieran. Deudas históricas frente a lo que pasa en Mocoa, deudas históricas frente a lo que pasa en San Andrés y Providencia. Álvaro Arsvold, que es gobernador de San Andrés y Providencia, tiene un blog que quita sueños, hizo parte del empalme, y cada semana en el grupo de WhatsApp, que aún continúa funcionando, nos muestra cómo a tan poco tiempo de la reconstrucción se siguen desquebrajando la infraestructura que veíamos en televisión entregada por el gobierno saliente. Y ese tipo de situaciones tiene que también ir acompañada de mucha participación comunitaria. Se decía entonces que hay una participación comunitaria muy activa en los procesos locales y departamentales de dirección de riesgo, de que exista, digamos, unos inventarios de las zonas a proteger, de que exista, digamos, una relación muy directa entre la gestión de riesgo y la gestión de cambio climático y a la vez los planes de ordenamiento territorial para determinar también procesos de gestión de riesgo que haya en procura también del respeto y la protección a la biodiversidad, como hizo el IDIGER, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres en la Bogotá Humana en su momento. Y estos son aspectos que serán, digamos, abanderados por la nueva Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, que no la tiene nada fácil. Bueno, pues nos ha dado como un panorama, así pues, de esto hay que hablar muchísimo. Hay que hablar muchísimo y hay que aprender muchísimo, porque es un tema de muchos especialistas. Mucha tela para cortar. También nos queda la impresión de que Gustavo Petro no la tiene fácil. No la tiene para nada fácil, porque afortunadamente, como se dijo en la Voz Populi, no solamente rasparon la olla, sino que se la llevaron. Sí. De este asunto es mucho lo que podemos hablar, pero dejémoslo hasta ahí por ahora. Perfecto. Profesor León Felipe Cubillos Quintero, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, con quien hemos tomado café. Bueno, yo cuando vine ya él se había tomado el café, pero aquí tengo todavía un poquito. Muchísimas gracias, muchas gracias, Carlos, profe, y hasta una próxima oportunidad. Y muchos saludos a todos los radio y video escuchas. Muy gentil, muy amable.